Bueno, Shalom, de nuevo en esta cita semanal para seguir aprendiendo la Torah. Tenemos tantas cosas que aprender en cada porción de la Torah, de verdad que es tan maravillosa que no entiende uno cómo la desechamos por tantos años. Hoy vamos a entrar directamente en el estudio de la Parashá Vaeira. Él apareció en la porción de la Torá que está desde el Éxodo Shemot 6, versículo 2, hasta el 9:35. Tenemos una larga porción llena de enseñanzas, llena de instrucciones, llena de advertencias, porque desde ahora vuelvo y les recuerdo algo que es muy importante. Para poder saber el tiempo futuro, nosotros tenemos que conocer el tiempo pasado. Si ustedes quieren aprender qué va a pasar de aquí en adelante, tenemos que entender la historia del primer éxodo, y de esa manera toda la profecía para estos tiempos va a ser revelada de una manera extraordinaria. Recordemos que todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Así como fue el primer éxodo, es el segundo. Y hoy vamos a ver muchas cosas que van a ser muy interesantes en relación a que este es nuestro tiempo. Pero aprendiendo del tiempo pasado vamos a tener muchísima más seguridad y más tranquilidad de estar en el camino correcto. Así que comencemos entonces con este estudio y vamos con el tema de el éxodo de Shemot 6:2. Dice: habló todavía el Eterno a Moisés y le dijo: yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, como el Shaddai, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Fíjense que aquí encontramos de entrada un tema que es muy interesante de verlo para analizar nuestra propia historia, nuestra identidad y el segundo éxodo. Dice el Eterno que él se había, hasta el tiempo del primer éxodo, recuerden que ya habían pasado 400 años en Egipto, la familia de Jacob. Fíjese que hasta ahora sale, y hasta ahora, cuando ya va a salir de Egipto, el Eterno les está revelando su nombre, Yud-Hei Vav-Hei. Hasta ese momento, ¿cómo lo habían conocido? Lo habían conocido como el Shaddai. Ahora, miremos quién es el Shaddai para que entendamos la revelación tan hermosa que hay con la vida de nosotros. La palabra el Shaddai, ¿no? Cuando nosotros la encontramos a través de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, nosotros vemos que el Shaddai es una imagen visible de Elohim. Cuando el Shaddai se presentó a Abraham, Abraham lo vio, literalmente lo vio. La palabra para aparecer el Shaddai es la palabra Ra, que significa literalmente estar viendo a alguien. O sea, apareció, realmente aparece delante de Abraham y habló con él. Fíjense, no es que el Eterno le habló, el Dios omnipotente, el Shaddai, le habló desde los cielos, no. Es que el Shaddai se apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él se apareció a ellos y se identificó como el Elohim todopoderoso, como el Shaddai. Y esto nos lleva a nosotros a entender algo en relación además a la identidad del Shaddai. Shaddai, la palabra Shaddai significa el Dios omnipotente o el todopoderoso, pero la palabra Shad significa como la provisión del Eterno, como el pecho materno, haciendo referencia a que nuestro Elohim es el único y suficiente proveedor, es el que da vida a los hijos. Por ejemplo, a Abraham se le presenta cuando Abraham tenía 99 años, cuando ya no tenía ninguna ilusión de tener un hijo. Sin embargo, el Shaddai le promete ese hijo y ese hijo viene. Recordemos, es una imagen visible de Elohim. Muy importante de recordar
que el Eterno mismo, Yud-Heh-Vav-Heh, no puede aparecer porque moriríamos. Si él hubiera aparecido delante de Abraham, Abraham hubiera muerto. Entonces, el Shaddai es esa imagen visible que significa el proveedor, él es todo suficiente. También el Shaddai es un acrónimo de las palabras el que guarda las puertas de Israel. Él es el que guarda a Israel. Es decir, que cuando el Eterno dice no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que está allí en medio del pueblo, es el Shaddai. Como les digo, una imagen visible. Entonces, ¿cuál es la revelación que yo les digo a ustedes? Piensen en esto. Nosotros, ¿cómo conocimos al Eterno? Nosotros lo conocimos también a través de la imagen visible, que la conocimos ya no como el Shaddai, sino como Yeshua. Pero es la misma imagen visible. Porque esa imagen visible que apareció a Abraham, que comió con él, que se lavó los pies, ¿quién era? Pues era Yeshua en aquel tiempo, que no se llamaba Yeshua porque no venía a salvar, sino que se llamaba el Shaddai porque venía para dar vida y para estar allí trayendo el anuncio. Bueno, en el caso de Berechit 18 ya sabemos. Pero fíjense qué interesante que nosotros en todos estos 2000 años lo que hace que Yeshua murió, resucitó, subió al cielo y empezó, digamos, toda la historia de la búsqueda de la casa de Israel. Nosotros nunca conocimos realmente al Padre. Nosotros teníamos hasta un nombre equivocado. Y nosotros conocíamos, era la figura de El Shaddai, la imagen visible a Yeshua. Y le pedíamos a Yeshua en el nombre de Yeshua. Cometíamos hasta errores porque no entendíamos. Todo estaba girando alrededor de Yeshua. Pero ¿qué nos había dicho el Padre? El Padre dijo, todo lo que fue será. Así que como ahora está comenzando el segundo éxodo, hasta ahora el Eterno se nos revela a nosotros como Yud-Heh-Vav-Heh. Esto lo podemos encontrar confirmado, por ejemplo, en Jeremías 16, cuando habla del segundo éxodo. Cuando dice que en el tiempo de la aflicción muchos vendrán para decir, mentira heredamos de nuestros padres. Y eso es verdad, heredamos muchas mentiras. Pero dice entonces el Eterno, dice, entonces yo mismo les enseñaré esta vez y les revelaré que mi nombre es Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh. Esto es bien interesante, porque fíjese, en el momento en que va a salir el primer éxodo, ellos conocen el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, y nosotros ahora, cuando nos preparamos para el segundo éxodo, es cuando lo conocemos. Un plan perfecto. Nosotros veníamos por el sitio correcto en un plan perfecto, solo que ahora la nube se está moviendo para regresar a casa. Así que esta primera revelación, yo espero que de verdad pueda tocar sus vidas, para que ustedes vean cómo el Eterno sí ha estado con nosotros, sí nos ha revelado. Cuando nos mostró al Shaddai, nosotros estábamos viendo esa imagen visible del Eterno. Eso nos lo dijo Pablo en Colosenses y nos lo sabíamos de memoria, pero no lo entendíamos. Ahora, entonces, una vez que le revela el nombre, fíjense, sigamos haciendo el paralelo para que vean lo impresionante que es el paralelo. Aquí en el primer éxodo, entonces ya les reveló el nombre, ahora les va a ofrecer 7 regalos que el Eterno tiene para ellos. Les dice entonces en Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Primer regalo. Lo va a sacar de la esclavitud. Los libraré de su servidumbre. Los hará libres. Los redimiré con brazo extendido. O sea, la palabra redimir tiene que ver como con comprar, como hacer lo suyo. Él nos va a redimir con juicios grandes. Os tomaré por mi pueblo. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Miremos estos 7 regalos, y miremos esos 7 regalos cómo se han cumplido en la vida de nosotros. ¿Qué fue lo primero? Bueno, no sabíamos hasta ahora que yo soy Yahweh, ahora ya lo entendemos. Él es el Eterno. Yeshua es la palabra del Eterno.
Él es el eterno mismo porque no hay sino un solo Elohim. Pero dice, los sacaré de Egipto. ¿De dónde nos sacó Yeshua? Yeshua nos sacó del mundo. De una u otra manera, con errores, sin Torah, como ustedes quieran, pero nos sacó del mundo. Las personas que tuvimos realmente un encuentro con Yeshua, dimos un paso adelante y dejamos el mundo atrás. Ahora, después dice, los libraré de servidumbre. Él nos hizo libres. ¿Cuántas personas pasaron por procesos de liberación? Personas que tenían verdaderos yugos en sus vidas, que pasaron por procesos de liberación en el nombre de Yeshua. Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró, Él literalmente nos trajo. Y dice, y nos tomó por su pueblo. Nosotros no entendíamos que éramos parte del pueblo de Israel, pero ahora, como está comenzando el segundo éxodo, sí lo entendemos. Entonces ahora entendemos que nos sacó de Egipto, que nos libró de servidumbre, que nos redimió, que nos tomó por pueblo y que Él es nuestro Elohim. Él es nuestro Elohim y nos entra dentro de la posibilidad, la seguridad más bien, de ser herederos de la tierra prometida. Lo que nosotros pensábamos que no era para nosotros, que eso era para el pueblo judío. Ahora nosotros entendemos que es para nosotros. Fíjense, estos 7 regalos. Ahora, podemos confirmar en las escrituras que esos 7 regalos son para nosotros también. Vamos a verlo para que ustedes se den cuenta de la manera tan extraordinaria como el Eterno obra. Esos 7 regalos son para la casa de Israel también. Recuerden, nosotros somos esa casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel, aunque nuestros antepasados fueran judíos, no importa, pero habíamos dejado la Torah, no teníamos la identidad. Tenemos que entrar a través de Yeshua. ¿Cuál es la promesa que nos hace el profeta Ezequiel, por ejemplo, para la casa de Israel? ¿Por qué nosotros estamos siendo llamados hoy? ¿Por qué el Eterno vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Miren estos versos, por ejemplo, en Ezequiel 36. Dice, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. O sea, nosotros íbamos de todo corazón equivocados, pero igual profanando el nombre santo del Eterno, porque no conocíamos la Torah y hacíamos cosas que para el Eterno son absolutamente abominables. Y nosotros las hacíamos sin pensar, la idolatría, la comida inmunda, todas estas cosas, que el cambio del día de reposo, todas estas cosas que nosotros hacíamos, nosotros estábamos dando un mal testimonio del Eterno. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, casa de Israel, lo hago por causa de mi santo nombre, el que ustedes profanaron entre las naciones. Recordemos una cosa, nosotros somos los del nuevo pacto. El nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Por eso nosotros somos esa parte de esa casa de Israel que el Eterno está llamando. Pero miremos entonces si después de este llamado, el Eterno nos da los mismos regalos que le prometió a todo el pueblo de Israel antes de sacarlo de Egipto en el primer éxodo. Miren lo que sigue diciendo Ezequiel 36. Los tomaré de las naciones. Yo estoy segura que este video lo están viendo de muchísimas naciones de la tierra. Y de todas esas naciones hay casa de Israel levantándose. Los recogeré de todas las tierras. Hasta lo último de la tierra tiene que ir el mensaje. Así que el Eterno está recogiendo las ovejas desde todos los rincones de la tierra. Os traeré a vuestro país. ¿Cuál es vuestro país? A Israel. Él nos trajo ahora, nos reveló la identidad israelita. Ahora, ¿qué sigue? Esparciré sobre vosotros agua limpia y nos limpia de toda inmundicia. ¿Qué nos ha ido quitando el Eterno? Todo lo que era inmundo, la comida inmunda. Venimos al verdadero día de reposo. Muchas personas han hecho cambios grandísimos, porque antes están hasta ahora saliendo de idolatría, saliendo de todo. Dice, los limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. El Padre quiere que se quite todo ídolo de nuestra vida, que solo en nuestro corazón y en nuestra mente quede el Todopoderoso.
Lo triste es que no está sucediendo eso, como él mismo lo había anunciado también en Jeremías 16. Fíjense esto, en Jeremías 16 el Eterno dice que muchos de los que vendrán en ese último tiempo se irán detrás de hombres diciendo que son dioses. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero ¿qué es lo que quiere el Eterno? Quiere que nosotros realmente nos dejemos quitar con esa agua limpia, nos dejemos limpiar de toda idolatría. Dice, y os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el camino que nosotros estamos recorriendo. Nos sacó de las naciones, puso agua limpia sobre nosotros, ahora nos hicimos la inmersión en el nombre de Yeshua, ahora nosotros estamos siendo limpiados de todo ídolo, de toda inmundicia, y tenemos el Eterno puso su rúa de santidad en nuestro corazón para que guardáramos la Torah. Hoy amamos la Torah, la amamos, no es que no es una obligación guardarla, no, es que lo hacemos absolutamente felices porque amamos la Torah. Estos estudios que son Torah, y ustedes me van a decir que esto no es una delicia aprender la Torah del Eterno. Entonces, ¿qué sigue diciendo después? Que nos habitaremos en la tierra que dio a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. No sabíamos qué eran, pero ya nos lo reveló. Los guardaré de toda inmundicia, nos bendecirá, los multiplicaré. Bueno, ustedes pueden leer toda la bendición que hay en Ezequiel 36. Recuerden todo lo que fue será. Los mismos regalos que le dio al pueblo en el primer éxodo, nos lo da a nosotros en el segundo. Vamos entonces sigamos avanzando en el texto. Éxodo Shemot 6:10 dice, entra y habla. Habló el Eterno a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a los hijos de Israel. Este es el momento donde el Eterno está llamando a todos los líderes. Dejen ir a mi pueblo. Este es un llamado también para muchos pastores. Este es un llamado para la Iglesia Católica. Esto es un llamado para todo el que ha creído en Yeshua. Todo el que tuvo un encuentro con Yeshua. Este es un llamado. Y es un llamado a los pastores en cuanto a que si ustedes no quieren dar el paso, pues bueno, no lo den, pero dejen que sus ovejas se vayan en paz a dar el paso y a obedecer al Eterno. Aquí le está diciendo, usted le va a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo, los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Yahweh, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me va a escuchar el Faraón? Si ellos ni siquiera me quieren escuchar, los mismos israelitas. Entonces el Eterno le habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, de todas maneras, si quieren oír o no quieren oír, pero el Eterno va a hacer su plan. El que tiene oídos para oír, que oiga. Eso es muy claro. Fíjense lo que sigue diciendo. Aquí vamos a encontrar, nos va a dar toda la genealogía de Aarón y de Moisés. Y nos vamos a encontrar con un hecho que para muchos es sorprendente. Dice, se enumeran pues todos los jefes de las diferentes tribus, pero cuando se llega a la tribu de Leví, dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes. Gersón, Coat y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei por sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Irán, Hebrón, Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y nos dice en el verso 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. O sea, fíjense esto, aquí vamos a aprender algo, porque siempre viene la pregunta, pero es que los padres de Moisés eran tía y sobrino, y eso está prohibido en la Torá. Sí, está prohibido, pero está prohibido después del Sinaí. En el momento en que se conocen los padres de Moisés,
Ellos no era nada anormal, digamos, esa práctica, pero sobre todo nosotros podemos encontrar un mensaje detrás de todo esto. ¿Cuál es el mensaje? Recuerde que desde Abraham el Eterno había dicho que la novia tenía que ser de la misma familia de Abraham. De la familia de Abraham descendería todo Israel. Por eso, aunque fueran tío y sobrina, pero de todas maneras, ese bebé escogido, digamos que empieza ya, que fue ya Moisés, que se ha preparado en toda la corte de Egipto, ya vimos toda esa historia, realmente cumple con, con la instrucción dada desde el principio de que la novia tenía que ser de la familia misma de Abraham. Entonces, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la que dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Después vamos a ver todo lo que va a ocurrir con estos 4 hijos. Los hijos de Coré, que eran Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí las mujeres de las hijas de Futiel y le dio a luz a Finés. Ya vamos a ir viendo en la medida en que avancemos en el estudio de la Torá cada uno de estos personajes. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales el Eterno les dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aquí entonces nos da a nosotros la revelación de algo muy importante. La mayoría de la gente, y es muy común dentro del judaísmo que se diga que cuando el Eterno sacó al pueblo judío de Egipto, no, el Eterno no sacó al pueblo judío de Egipto, sacó a todo Israel. Moisés no era judío, Moisés era levita. Esto es importante de reconocerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que aún en los 400 años de Egipto, ellos no perdieron nunca la división por tribus. O sea, la división tribal no se perdió nunca. Las 12 tribus estaban presentes. Las 12 tribus van a estar presentes también en el segundo éxodo. Entonces, muy importante empezar a entender estos detalles. ¿Saben? Toda la casa de Israel que estaba perdida, ¿por qué está apareciendo ahora? Porque en el segundo éxodo tiene que ser de nuevo toda la casa de Israel. Entonces dice, bueno, ellos hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel. Cuando el Eterno habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Eterno le dijo: yo soy Yud-He, Bab-Hei, di a Faraón las cosas que yo te di. Vuelve Moisés con su pregunta: pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces vamos al capítulo 7, cuando el Eterno le dice a Moisés a una instrucción que es muy importante: yo te he constituido por Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, el Eterno está poniendo acá una comparación y le está diciendo: para Faraón tú vas a aparecer como si fuera Elohim, como él mismo. Pero Aarón va a hacer las funciones como de la palabra de Moisés, del profeta. Pensemos en esto, ya lo habíamos visto en la paracha pasada. ¿Qué es lo que está tratando el Eterno de decirnos? También lo que más adelante nosotros íbamos a ver, que el Eterno, el Elohim de Israel, mandaba la palabra suya para representarlo. O sea, era el mismo patrón. Ahora, pero aquí lo que quiero resaltar es esto. El Eterno le dice a Moisés que él va a ser como Elohim para Faraón. ¿Por qué? Entonces, es que un hombre se puede volver Dios porque esa confusión ha traído todo el desorden que hay hoy, cuando inclusive, por ejemplo, la nueva era y el Kabbalah habla de que nosotros somos dioses. O sea, esas son cosas tan absurdas, pero que vienen ¿de dónde? De no entender el proceso que se vive cuando se entiende qué es la palabra Elohim. La palabra Elohim no es el nombre del Eterno. Hay muchas personas que siempre están con la cantaleta, que no diga Dios, porque es que es el Elohim y el Elohim de Israel. Elohim es un título.
Elohim es un título que significa simplemente el que es número uno, el que está a cargo de todo. ¿Quién es el Elohim de Israel? Es Yahweh, porque Él es el Elohim de Israel, el creador del cielo y de la tierra, el que escogió al pueblo de Israel. En la palabra Elohim no tiene que ver con el nombre. La palabra Elohim se aplica también para los dioses falsos. La palabra Elohim se traduce en español como Dios, se traduce en inglés como God y significa el poderoso, el que tiene el poder. Entonces, fíjese, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo para poder hacer claridad en lo que quiero transmitirles acá. El Salmo 82.1 nos dice: Dios está en la reunión de los dioses. O sea, así aparece en español. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Si nosotros dijéramos, bueno, pero es que no se puede decir Dios, se tiene que decir Elohim, ¿cómo lo diríamos? Vamos a ver esta foto. Aquí ustedes lo pueden ver. Voy a tratar de acercarlo un poquito más para que ustedes pues puedan dar cuenta dentro del círculo. Donde dentro del círculo nos está diciendo que Elohim está sentado en medio de los Elohim. Entonces, la misma palabra Elohim es para el eterno, la misma palabra Elohim es para los dioses falsos. Lo mismo que en español se dice Dios y dioses para Dios o para los dioses falsos. Por favor, dejemos esta discutidera en las redes de un error que se lo inventó una persona que no tiene ni idea de la gramática y que se inventó que Dios, que no se puede decir Dios porque Dios viene de Zeus. No tiene nada que ver. Dios es un título. Zeus es un nombre propio. Zeus es un dios, así que es un nombre propio de un dios. Si yo digo Dios, Zeus es un dios falso, yo no digo Zeus es un Zeus falso. Eso es mentira, que eso quiera decir Dios. Alguien que no había pasado, mejor dicho, ni por el colegio, se inventó una tontería como esa. Y uno siempre ve a la gente discuta y discuta por lo mismo, que no se puede decir Dios, arrepiéntase porque usted está diciendo Dios. No, arrepiéntase de qué, eso es la palabra en español, no tiene ningún problema, es un título, eso no es el nombre del Eterno. Entonces vamos a diferenciar, por Dios, para que nos centremos en lo que realmente edifica y dejemos de establecer peleas y diferencias por cosas mentirosas. Nada tiene que ver la palabra Dios con Zeus. Y yo les haría la pregunta, ¿qué tiene que ver la palabra God con Zeus? Nada. Se les pareció Dios, Deus, en latín, y Zeus. Entonces alguien dijo, ve, suena igual. Esto es que venía de la misma parte. Simplemente se lo inventaron e hizo carrera. Por favor, olvidémonos de eso. Sigamos adelante. Moisés entonces está siendo llamado como Elohim para Faraón, porque el Eterno le va a dar toda la autoridad delante de Elohim. Y Aarón va a ser como si fuera Yeshua, como la palabra. Recordemos que Aarón es sumo sacerdote, Yeshua también. Entonces ya empieza acá el tema muy importante, el tema de las plagas de Egipto. Nosotros nos acostumbramos a ver tal vez desde niños la película y las plagas y cómo llegaban las plagas. Pero hay una cosa que nosotros tal vez tenemos que ponerle muchísima atención ahora. Porque recuerden, así como el primer éxodo es el segundo, igual que las plagas que azotaron a Egipto en el primer éxodo, viene todas las plagas anunciadas en el Apocalipsis. Eso es real, eso va a pasar. Vamos a verlo. Y vamos a irlo estudiando en la medida en que avanzamos con el tema. Dijo el Eterno a Moisés, mira, yo te he constituido por Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón hablará a Faraón para que deje ir a la tierra. Entonces, Moisés le dice a Aarón, y Aarón le dice a Faraón. El Eterno le dice a Yeshua, y Yeshua es el que habla con nosotros, el mismo patrón. Dice, pero yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí vamos a entender algo, porque muchas veces también se hace la acotación de que
Pero es que el Eterno tampoco era justo porque le endureció el corazón a Faraón. ¿Cómo podía entonces Faraón actuar de otra manera? Vamos a entender eso. ¿Qué significa endurecer el corazón? Cuando nosotros estamos estudiando el texto, encontramos tres palabras diferentes para la palabra endurecer, tres palabras diferentes en hebreo, para que siempre fueron traducidas como la palabra endurecer. Una era la palabra hazak, que significa endurecer. La segunda, la palabra kabed, que significa como hacer pesado, hacer opaco, hacer estúpido o duro. Así está en la concordancia. Dice es la palabra kabed. Y la tercera es la palabra kasha, que significa fuerte, denso u obstinado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? 10 veces nos dice la Torá que el Eterno le endureció el corazón a Faraón. 8 veces usa la palabra que quiere decir volver fuerte, o sea, la palabra kasá. ¿Qué significa todo esto? Que no es que el faraón tenía muchos deseos de dejar ir al pueblo y el Eterno le endureció el corazón para que no lo dejara ir, sino que quiere decir que el Eterno endurecía el corazón, pero en la misma dirección en que iba el corazón del faraón. El faraón no quería dejar ir al pueblo. Lo que hizo el Eterno fue endurecer esa posición para que el Eterno mostrara, a través de mostrar su poder, pudiera sacar el pueblo de Egipto y el mundo entero reconociera y se diera cuenta de que el Elohim de Israel es un Dios vivo y verdadero. Pero fíjese, endureció el corazón es ponerlo como en la misma dirección. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos viendo eso hoy, sin duda alguna. Estamos viendo a todas estas personas que aparentaban venir del cristianismo y de todo, hoy dejando a Yeshua, ahora también dejando al Eterno, diciendo que el Eterno es un Dios, es un Dios del Medio Oriente, simplemente que fue traído. O sea, nosotros estamos viendo hoy cosas terribles. ¿Saben qué está pasando? Que el Eterno está endureciendo el corazón de los que no creyeron en la verdad o en su palabra. Toda persona que no cree en su palabra, el Eterno le va a endurecer el corazón para que no crea, para que crea cosas estúpidas o duras, porque es que estamos viendo cosas tan ilógicas, pero pareciera como si no se dieran cuenta que lo que están diciendo no tiene sentido. Fíjense, esto es muy importante de entenderlo. El Eterno mismo nos dijo que a los que no amaban la verdad, Él les enviaría un espíritu de estupor para que creyeran a la mentira. Todas estas personas que están creyendo a la mentira, mentiras escritas por los hombres y desprecian la verdad del Eterno, el Padre les está endureciendo el corazón. ¿Cuál es la manipulación? Es que no quieren creer porque se quedaron con una mentalidad grecorromana, los que creemos en la palabra. Mire, ustedes no pueden dejarse manipular por personas que tienen endurecido su corazón y que ya ni siquiera creen en el Todopoderoso. Así como fue el primer éxodo, es el segundo, y por eso les digo, tenemos que aprender del primero para poder salir exitosos del segundo y poder llegar a la tierra prometida. Fíjense que las plagas vinieron de una manera muy especial porque nosotros tenemos un Elohim de códigos, ¿no? El Eterno siempre da unos códigos para que nosotros, en la medida en que estudiemos la palabra, vamos aprendiendo los códigos del Eterno. Por ejemplo, nosotros sabemos que la mayoría de las cosas bien importantes se cumplen en los días ordenados por Él para las fiestas. Entonces ya nosotros, cuando se llega a la fiesta, nos preparamos de una manera no solamente física con las cosas que hay que hacer, sino espiritualmente, porque nosotros sabemos que en esos días algo va a suceder en el futuro. Sabemos, por ejemplo, que Yeshua va a regresar en un día de Yom Teruah. O sea, esas son cosas que nosotros ya las sabemos. Aquí también con las plagas, y recordemos pues que vienen las plagas también en el Apocalipsis, vienen de esta manera. El primer grupo, hay 3 grupos de plagas, de tres plagas cada grupo. El primer grupo viene la primera plaga con advertencia,
el Eterno advierte que viene la plaga. La segunda plaga con advertencia, pero la tercera sin ninguna advertencia. Entonces, en el primer grupo, por ejemplo, la advertencia del agua. El agua se convertiría en sangre, eso fue advertido. También la invasión de ranas. El Eterno, ya vamos a ver cómo el Eterno lo anunció. Pero vino una sin advertencia, que es la plaga de piojos. En el grupo 2 pasa lo mismo. Con advertencia la plaga de moscas, con advertencia toda la plaga sobre el ganado, pero viene una sin advertencia, que es la plaga de las úlceras. En el grupo 3, una advertencia seguida, una advertencia para la plaga de granizo y fuego, una advertencia para la plaga de langostas y sin advertencia la plaga de las tinieblas. Fíjense, el Eterno va haciendo como esos códigos para que nosotros aprendamos a reconocer su voluntad. Y esto es muy importante de tenerlo en cuenta también para el final, para todo lo que nos va a tocar a nosotros ver. Entonces, dice el Eterno, vamos a Éxodo 7:4. Bueno, un momentico, ¿por qué el Eterno hace esto? ¿Por qué hace advertencias? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar, y esto lo vamos a ver más claro estudiando cada una de las plagas, para que nos salvemos. El Padre siempre tiene misericordia, pero después de 2 plagas advertidas viene una sin advertencia. Faraón, dice entonces el Eterno, no lo va a oír, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Muy importante este concepto. Para el Eterno, ¿quiénes somos? Nosotros somos el pueblo de Israel, somos los hijos de Israel, somos el pueblo del Eterno y somos su ejército. E Israel, así nos ve el Eterno. Y dice, los sacaré de la tierra de Egipto con grandes juicios, y los egipcios sabrán que yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y hicieron como les mandaron. Entonces, ¿qué es Israel? Es un ejército, es la palabra Sabá, es un pueblo, la palabra Am, y somos los hijos del Eterno, los hijos del Todopoderoso. Así que lo único que nosotros no somos es una religión. Ustedes se dan cuenta, nosotros somos un pueblo que ama al Eterno, un pueblo que tiene una constitución propia, un pueblo que tiene un lenguaje propio, un pueblo que tiene un líder propio, que es el Elohim, creador del cielo y de la tierra. Nadie más. Así que esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros que aprendimos que éramos como una religión más. Y hoy mucha gente no ha podido salir del concepto. Y está saliendo de la iglesia cristiana para irse a convertir al judaísmo, que es una religión hoy. Entonces salimos de una religión para entrar en prácticas religiosas. ¿Cuál es la pregunta que más se hace? ¿Qué me pongo en la cabeza? ¿Cómo pongo aquí? ¿Qué hago allí? ¿Qué tengo que servir primero? ¿Qué tengo? Todo rituales. Los rituales no son malos, pero nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo, no una religión. Nosotros somos ese pueblo del Todopoderoso. Cuando nosotros lo entendemos y amamos la Torah, que es la Constitución, la obedecemos, nos sentimos orgullosos de ser ese pueblo, nosotros caminamos en obediencia más fácilmente que a través de rituales. Entonces, fíjese, siempre tenemos que recordar unas palabras muy importantes que nos dice el Eterno en Isaías 29:13, y que Yeshua las retomó cuando dijo: este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, su temor no es más que mandamientos de hombres que han sido enseñados. Muchos se vienen a los mandamientos de hombres, muchos están metidos en Kabbalah que no tienen nada que ver con el Eterno, que son puras prácticas de nueva era, prácticas babilónicas que no tienen nada que ver, y la gente allá aprendiendo lo que no se le ha perdido, con un Elohim que no es el nuestro, porque el Elohim del Kabbalah no tiene conocimiento, es una energía simplemente que no conoce. Nosotros tenemos un Elohim vivo y verdadero que nos conoce, que nos ama, que nos conoce por el nombre, que sabe hasta el último pensamiento.
Así que sigue diciendo el Eterno, porque me dejaron a mí y siguen mandamientos de hombres, voy a hacer, esto es para el final, voy a hacer nuevamente, voy a hacer prodigios. O sea, así como se hizo notar en Egipto, de nuevo, por eso está anunciado todo lo de Apocalipsis. Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Que los sabios, no, el único sabio es el Eterno. El Eterno es el que sabe, el Eterno es el que dio su Torah. Todo el pueblo de Israel lo amamos porque es el pueblo, pero aprendamos del Eterno. Vamos entonces a la primera de las plagas. Era Moisés de 87 años y Aarón de la edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón les responde diciendo, muestren una señal milagrosa, entonces dirás a Aarón, toma la vara y ponla delante de Faraón para que se haga culebra, así como había pasado antes. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Eterno les mandó, y echó Aarón la vara delante de Faraón y de los siervos y se hizo culebra. Pero el Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros e hicieron exactamente lo mismo. Nosotros esto lo vemos. Hay gente que se confunde porque hay tantas señales que hace el enemigo que la gente al final no sabe si es del Eterno o es del enemigo. Nosotros tenemos que saber que el enemigo, aunque tiene limitado su poder, tiene muchísimo poder que fue dado por el mismo Eterno y que puede hacer señales y prodigios. Esto lo vamos a ver muy claro cuando salga el antimesías y el falso profeta. Dice que harán señales y milagros que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Entonces tenemos que saber aquí, saber reconocer desde ahora que si nosotros vemos que hay una persona que está haciendo grandes señales y prodigios, no digamos, ay no, milagro, esto es del Eterno. No, también en el primer Éxodo, los hechiceros y los sabios de Egipto hacían todas estas señales. Fíjense, bien interesante de dónde viene el término de los sabios, siempre de Babilonia, de Egipto. Eso es muy importante de recordar. Pero fíjense, entonces recordemos que no todo lo que aparece milagroso viene del Eterno. Ahora, entonces el faraón trae sus hechiceros y hace como, no me asustan con lo que están haciendo, pero ¿qué pasa? Entonces, sigue diciendo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. ¿Por qué? Porque podían hacer el mismo prodigio que ellos le habían presentado. Pero ¿qué sucede? Entonces el Eterno le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, cuando él sale del río, tú te pones en la ribera del río, tomas en la mano la vara que se volvió culebra y le vas a decir, Yud-He-Vab-He, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho el Eterno, en esto conocerás que yo soy Yahweh. He aquí que golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Aquí es donde viene la advertencia, ¿se acuerdan? La primera plaga es con advertencia. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Recuerden que el río era un dios para ellos. El río Nilo, ellos se sumergían en el río Nilo porque era un dios para ellos. Y Yahweh dijo a Moisés, toma la vara, extiende la mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, los arroyos, los estanques y todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Toda el agua de Egipto se volvió sangre. Así lo hicieron, y alzando la vara golpeó a Aarón las aguas en presencia de Faraón, y las aguas se convirtieron en sangre. Los peces que habían en el río murieron, el río se corrompió, los egipcios no podían beber y hubo sangre por toda la tierra. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Todavía ellos pudieron hacer ese prodigio. Entonces Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río.
y se cumplieron 7 días después de que el Eterno hirió el río. Pasó toda una semana con la plaga. Que nosotros hemos entendido que las plagas iban dirigidas a los dioses egipcios. ¿Cuál era el dios del río Nilo? Era Api, era el dios del río, cuando era el proveedor. Así que la primera plaga viene directamente contra el dios de los egipcios, el dios Api. Ahora, en el segundo éxodo vamos a ver algo como eso. Sí, Apocalipsis 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. A eso va a volver a pasar. Eso nosotros lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Apocalipsis 16:3, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que hubo en el mar. Así que todo lo que fue será. La plaga de convertir el agua en sangre viene también, y aquí está advertida. Está advertida, y como está advertida va a ser una realidad. Sigue la plaga de ranas. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Yahweh ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Qué era todo lo que le estaba pidiendo? Deja ir a mi pueblo. Y si no los quieres dejar ir, yo castigaré con ranas todo el territorio. El río criará ranas, las que subirán, entrarán en las casas, en las camas, en las casas de los siervos, en los hornos, en las cocinas, por todas partes habrá ranas. Y las ranas subirán sobre tu pueblo y sobre todos sus siervos. Y el Eterno le dijo: extiende la mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y así sucedió. Esta plaga contra quién iba dirigida? Esta plaga iba dirigida contra Het, que era la diosa con cara de rana, que era la diosa de la resurrección y la procreación. Ustedes se acuerdan que hoy, por lo menos acá en Estados Unidos y en varios países ya que lo han copiado, en el día de resurrección de Yeshua se hace toda esa fiesta de los huevos, de Pascua y todo esto. Es la misma celebración de dioses falsos, de dioses de la resurrección y de la procreación. Ahora estaba entonces esa plaga dirigida contra esta diosa egipcia. Los hechiceros hicieron lo mismo, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto como si tuvieran pocas. Pero entonces el faraón le dijo a Moisés: oren a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. O sea, ya aunque los hechiceros pudieron hacerlo, ellos no podían quitarlo. Ellos podían traer la maldición, pero ellos no podían quitar la maldición. Eso es lo que pasa con el enemigo. El enemigo hace muchas señales, pero no puede traer bendición. Así que, ¿qué reconoció Faraón en este momento? El poder del Eterno. Él era el único que podía quitar las ranas del medio. Y Moisés le dijo a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: pues se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Miren, amigos, no hay como Yahweh nuestro Elohim. Es que Él es tan poderoso, Él es tan misericordioso, Él es el creador, es que en Él no hay mentira, es que en Él no hay engaño, es que la palabra de Él es verdadera. ¿Cómo es posible que lo dejen por cualquier hombre? Yo no puedo entender esas cosas. Volvamos acá, dice: entonces voy a orar para que se dé cuenta que quién es el Eterno, porque las ranas se irán de ti, de tus casas. Salieron Moisés, clamaron tocante a las ranas, y el Eterno hizo que murieran todas las ranas. ¿Qué vio Faraón y qué vieron sus hechiceros? Que el poder del Eterno era mucho mayor que el poder de los hechiceros de Faraón. Entonces, dice, se juntaron en montones las ranas y apestaban la tierra. Pero viendo Faraón que ya habían descansado, ¿se conmovió? No, dice, endureció su corazón y no los escuchó. Ahora, en el segundo éxodo vamos a ver esta plaga de ranas, sí, porque también está advertida. Apocalipsis 16:12.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Fíjense, de la boca, ¿quiénes son los 3 personajes del segundo éxodo final? El dragón, que es Satanás, la bestia y el falso profeta. Dice que de los 3 salieron 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes del mundo a reunirlos para la batalla en el gran día de Elohim Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Es exactamente igual. Ahora, pero allí viene una advertencia también de Yeshua. He aquí que yo vengo como ladrón, bendecido el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudos y vea su vergüenza. ¿Qué es guardar la ropa? Es guardar la Torah. Limpiarla, lavar las ropas es guardar la Torah. ¿Qué es lo que está advirtiendo? Todas estas señales para el final, para el segundo éxodo, que vienen con esa advertencia. Todas esas señales, si nosotros velamos y velamos con Yeshua y guardamos la Torah, nosotros vamos a ser protegidos como fue protegido el pueblo de Israel. Ahora, viene entonces una plaga sin advertencia. ¿Qué plaga fue esa? La de los piojos. Y esto es muy interesante y tiene que ver algo muy especial en el segundo éxodo. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos todo el país de Egipto. Entonces, ¿de dónde salen los piojos? Del polvo de la tierra. Ellos lo hicieron así, y Aarón extendió la mano y todo se volvió piojos. Así los hombres como las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Ustedes se pueden imaginar. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. ¿Qué dijimos que no puede hacer el enemigo? Traer bendición. El enemigo trae maldición, pero no puede traer bendición. Y hubo piojos en los hombres y en las bestias. ¿Cuál era la deidad? La deidad era la deidad egipcia Heb o Set, que era el dios tierra. La tierra se volvió en piojos. Era el dios de la vegetación. Y su representación era un ganso de cuyo huevo nació el sol. Los sacerdotes egipcios, esto es muy importante, los sacerdotes egipcios se rapaban la cabeza, porque si a uno de los sacerdotes egipcios le daba piojos, entonces era una señal de impureza. Por eso ellos se rapaban la cabeza. Así que con esta plaga que hizo el Eterno, suspender todos los rituales paganos, porque los sacerdotes tenían piojos, así que no podían seguir haciéndole rituales a sus dioses. Ahora, los hechiceros le dijeron a Faraón: dedo de Yahweh es ese. O sea, ya los hechiceros están reconociendo el poder del Eterno. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los quiso escuchar. ¿Qué va a pasar más adelante, según vemos en Apocalipsis 15:4? Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque los juicios se han manifestado. Fíjense, aquí hasta los hechiceros están reconociendo el poder. También va a llegar un momento en que todas las naciones van a tener que volver sus ojos al cielo. Nosotros con alegría y ellos con temor, pero reconociendo que el único que tiene el poder es el Eterno. Ahora, pero esa plaga viene sin advertencia. Por eso esa plaga no aparece en Apocalipsis. Una plaga como esa, pero aparece esa plaga debe haberla. ¿Saben por qué? Porque hoy hay un culto muy, muy, muy extendido a la Madre Tierra. O sea, lo mismo que los egipcios adoraban la Madre Tierra, hoy también. Lo vimos en noviembre cuando el Papa inclusive hizo un homenaje a la Madre Tierra, a la Pachamama, dentro del Vaticano. Ustedes saben que en estos días el Papa está metiendo toda la idolatría abominable dentro del Vaticano, porque ya se va a declarar con el nuevo orden mundial una religión mundial. Y esto sucedió, así que estemos atentos, porque en todo el final la plaga sin advertencias tiene que ver con la maldición a la tierra. Después que vino la plaga de las moscas,
El Eterno dijo, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, el Eterno le está llamando a que lo dejes ir al pueblo. Pero si no lo dejas ir, enviaré moscas sobre ti por toda, que se van a meter por todas las casas, por todas partes. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Con advertencia. Pero ¿qué es lo que nos enseña aquí el Eterno? Que recuerden que el pueblo de Israel vivía en Gosén y dijo, en Gosén, en la cual habita mi pueblo, ninguna clase de moscas puede entrar en ella, a fin de que sepan que yo soy Yahweh en medio de la tierra. Cuando nosotros estamos en obediencia y nosotros estamos siguiendo con las dos condiciones del Apocalipsis, guardar la Torah y tener la fe de Yeshua, cuando nosotros estamos firmes en obediencia al Eterno, nosotros podemos saber que en medio de todo lo que vamos a ver tan terrible, el Eterno nos va a guardar, porque Él guarda a su pueblo. Esa plaga de las moscas era contra la deidad pagana Kefi. Él era el dios de los insectos y que estaba incluida los escarabajos, que eran el emblema del dios sol. Por eso la adoración al sol es abominable para el Eterno. El Eterno es el creador del sol, pero la adoración a la creación y no al creador es abominable a los hijos del Eterno, a los ojos del Eterno. Entonces, establece que en el territorio de su pueblo no entrarán las moscas y no admite sacrificios de alabanza dentro de la tierra egipcia. El pueblo debe salir 3 días de camino para adorarle. Ahora fíjese, cuando nosotros estamos de pie delante del sol, estamos dando la espalda al Eterno. ¿Se acuerdan que eso lo hemos aprendido con el templo? La puerta principal del templo daba hacia el este. ¿Qué quiere decir? Que cuando cuando las personas iban a entrar al templo, le tenían que dar la espalda al sol. Cuando nosotros venimos ahora de regreso a la casa del Padre, nosotros le tenemos que dar la espalda al sol. Por eso salimos de la iglesia católica. Por eso ahora salimos también de la iglesia cristiana, porque cambió el día de reposo para el día del sol. Cuando ya nosotros le damos la espalda al sol, venimos de frente para donde el Eterno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos ahí, ustedes lo pueden ver, la imagen de la deidad pagana Kefi, que era la que representaba al sol. ¿Qué juicio viene en el segundo éxodo? En el segundo éxodo viene todo el juicio contra Babilonia, contra la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque es el origen de la adoración al sol. Apocalipsis 17:1, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos que al final van a estar unidas la Iglesia Católica con el Islam, con todas las naciones, con todos los de Nueva Era, con todo, e inclusive en un principio con la misma casa de Judá. Y que nos dice que a través del Kabbalah y de todo eso ellos se van a unir, a través de que la mayoría ya son seculares hoy en día. Y dice entonces que en la frente hay un nombre escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Entonces fíjense, todas las cosas de la misma forma, también todo lo que es adoración al sol va a ser destruido. Sigue diciendo entonces el Eterno, en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén para que ninguna clase de moscas haya, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana esto será por señal. Entonces, dice, puso toda clase de moscas molestas sobre la casa de Faraón, pero él guardó a su pueblo también de la plaga. Entonces, fíjese, nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos un Elohim que no se adormece, que no se duerme. Él nos guarda, Él nos cuida. ¿Qué nos pide? Obediencia. El faraón entonces llamó a Moisés y Aarón y le dijo, ofrezcan sacrificios a vuestro Elohim en la tierra. Y Moisés le dijo, no, aquí no. Nosotros tenemos que salir de Egipto para ir a ofrecer todos los sacrificios. Recordemos por qué habían venido a vivir en la tierra de Gosén. ¿Se acuerda que desde el principio lo analizamos? Que porque ellos
ellos no querían a los que eran pastores de ovejas, porque ellos tenían una deidad que era el Cordero. Ahora, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yahweh nuestro Elohim. Dijo Faraón, yo los dejaré ir, vayan y le ofrecen sacrificios y regresan. Entonces Moisés le dijo, he aquí que al salir yo de tu presencia, rogaré al Eterno que las diversas clases de moscas se vayan y que sus siervos y de las casas de sus siervos y del pueblo, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo para ir a dar sacrificio al Eterno. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Eterno, y Yahweh hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas las moscas, pero el Faraón vuelve y endurece su corazón. Viene entonces la plaga de ganado, de úlcera. Aquí vamos a aprender una cosa muy interesante. El Eterno entonces le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes, la mano de Yahweh estará sobre los ganados que están en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, con una plaga gravísima. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Ese es nuestro Elohim. Él hasta los bienes nuestros, hasta los animales nuestros, Él los considera parte de su pueblo. Es que nosotros no podemos entender esa misericordia del Padre, que nosotros que fallamos tanto, pero ese es nuestro Elohim. Entonces, Él hizo una separación entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto. ¿Cuál era el que iba a sufrir la plaga? Pues todo el ganado de Egipto. Ahora, fíjese esto que es muy importante. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta. ¿Somos nosotros parte de ese pueblo? ¿Somos nosotros en realidad, nos verá el Eterno como parte de su pueblo? Somos un testimonio en nuestra vida, en nuestra familia, alrededor. Si usted es casado, su esposa o su esposo lo ve como un testimonio de ser un hijo del Eterno. Hay cambios sustanciales. Si no los hay, este es el tiempo de venir en arrepentimiento y en techubá al Eterno, porque los tiempos están cercanos, los tiempos del segundo éxodo. Siguen después la plaga de la muerte entonces de los ganados. Ya lo advirtió. ¿Qué pasó? Dice que Yahweh fijó un plazo diciendo, mañana el Eterno hará esas cosas. Al día siguiente Yahweh hizo eso y murió todo el ganado de Egipto. Pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Contra quién iba dirigida esa plaga? Contra Hathor, que era la diosa con cara de vaca, esposa de Apis, el dios toro. Todos eran los dioses egipcios, lo que estaba juzgando y sobre lo que estaba mostrando todo su poder el Eterno. Viene entonces la plaga de úlceras. El Eterno dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza del horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá el polvo de la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras de los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Ahora iban a aparecer las úlceras en la piel. Tomaron ceniza del horno, lo pusieron delante de Faraón y esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo un sarpullido lleno que produjo úlceras en los animales y en los hombres. Los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los escuchó. Esta plaga estaba dirigida contra la deidad Imhotep, que es el dios de la medicina. Este es el dios de la medicina, ahí se los presento. ¿Qué va a pasar en el tiempo final? Recuerden que esta plaga esta plaga viene también para el segundo éxodo. ¿Y por qué estaremos hablando del Dios de la medicina? Porque nosotros estamos viendo lo que hoy se está haciendo a través de la medicina completamente abominable a los ojos del Eterno. Los abortos, la manipulación genética, esta cantidad de niños que están siendo concebidos simplemente
de una donación de esperma donde los niños ni saben quiénes son sus padres, ni las mismas madres saben lo que están haciendo, parejas de homosexuales haciendo que se engendren niños para ellos tenerlos. O sea, todo esto lo está haciendo la medicina. La medicina está inclusive atacando a la misma población usando vacunas que enferman a la persona, a las personas en vez de sanarlas. O sea, hoy es todo un temor. Eso tiene que venir un juicio sobre la medicina. Y lo vemos en Apocalipsis 16:2, cuando nos dice que el ángel derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense, a los que no tienen la marca, nada pasa, pero si tienen la marca, viene toda esta maldición. El Eterno, ¿quiénes son los que no la tienen, no van a tener la marca? Los que sigan firmes delante del Eterno. Así que fíjese, todas las cosas que nosotros estamos viendo van a ser juzgadas. Éxodo 9, la plaga del granizo. Entonces el Eterno dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Yahweh, el Dios de los hebreos, dice: deja ir a mi pueblo, pero porque esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay nadie como yo en la tierra. Entonces fíjese, aquí nosotros ya nos damos cuenta de algo. Recuerden que toda una multitud de egipcios salió con el pueblo de Israel. Todos los que sí vieron, todas las maravillas, los que sí entendieron que Yahweh era el único Elohim vivo y verdadero. Dice: entonces yo extenderé ahora mi mano para herirte y a ti, a tu pueblo, con plaga, y será quitado de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es lo que va a pasar también al final. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. En la mañana haré llover un granizo muy pesado, como nunca lo hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces, ¿cuál era la advertencia? Les hizo de todas maneras una advertencia. Miren la misericordia del Eterno. Le dijo: bueno, eso va a ser mañana en la mañana. Guarden el ganado, lo que tengan en el campo, pues todo hombre o animal que se halle en el campo va a morir. Pero ¿cuál fue la reacción? Él les dijo: bueno, protéjanse, y los que estén protegidos no van a morir. Pero los siervos del faraón, dice, el que tuvo temor de la palabra hizo huir a sus criados a la casa. Pero muchos no quisieron escuchar la advertencia. Entonces, dice: mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh dejó sus criados y los ganados en el campo. Lo mismo, hoy está escrito todo lo que va a pasar. ¿Dónde está la diferencia? Si lo escuchamos o no lo escuchamos, si lo queremos escuchar o no. Y Moisés extendió la vara y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y hubo granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande como nunca lo hubo en aquella tierra. El granizo hirió la tierra y los hombres y las bestias, y destrozó toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Esto que era solamente nos dice, en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. El Eterno protegiendo su pueblo. ¿Cuál era esta plaga? Dirigida a Nut y a Isis, que es la diosa del cielo, la madre de Osiris. Todos estos juicios. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo éxodo? También vamos a ver el granizo. Está advertido. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, otra vez, mezclado con sangre, lanzado sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Yo no sé si ustedes vieron, pero después de los grandes incendios en Australia, ahora cayeron unos granizos de un tamaño inimaginable. En Apocalipsis 16:21 dice: cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Yahweh por la plaga del granizo. Esta plaga regresa. Ahora, el Eterno ya tiene listo ese granizo. ¿Dónde lo encontramos? En Job 38:22.
Has entrado en los tesoros de la nieve, has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el tiempo de la guerra y de la batalla. El Eterno tiene tiene depósitos llenos de granizo para hacer ese juicio a la tierra. Pero ¿se arrepintieron los de Egipto? No. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Yahweh es justo y yo y mi pueblo impíos. ¡Ópale! Entonces pareciera como que se va a arrepentir Faraón. Entonces dice: he pecado. La palabra hatá, que significa pecado, realmente el pecado. Faraón reconoció que eran culpables por la destrucción. Y él reconoció que él había sido bien duro frente a lo que el Eterno le había planteado. Pero le dijo: orad a Yahweh para que cesen los truenos y el granizo, y yo los dejaré ir y no los detendré más. Y Moisés le dijo: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. Para que sepas que Yahweh para que sepas que de Yahweh es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Yahweh Elohim. El lino pues y la cebada fueron destrozados, el trigo y el centeno. Y Moisés salió fuera y cesaron los truenos, el granizo, la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero una vez que pasó la tormenta, dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado, se obstinó en pecar y volvió a endurecer su corazón. Esto pasa también con nosotros realmente. Muchas veces estamos esperando un milagro muy grande del Eterno, pero cuando tenemos ese milagro, el corazón vuelve y se endurece y se va al pecado. O porque no llega el milagro a tiempo, o porque ya llegó y en vez de agradecerlo y seguir, simplemente se le da la espalda. Hasta aquí viene la porción de la Torá de esta semana. La próxima semana continuamos con las demás plagas. Pero yo quiero dejarles una reflexión muy grande. La primera: nosotros somos su pueblo, el pueblo del Eterno. ¿Qué nos pide Él? Obediencia, amor. Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que creamos en su palabra. Por favor, pregunten a sus maestros dónde dice lo que les están enseñando, dónde están las escrituras. No se dejen desviar del camino, que los tiempos están difíciles, ya viene el segundo éxodo. Cada que les enseñen algo, pidan la referencia. ¿Dónde está? ¿Dónde dice la escritura? Si les dicen no, en el libro tal, fulano, del otro, no lo crean. Pero ¿por qué vamos a creer algo contrario a la palabra de Elohim? Estamos haciendo lo mismo que hacían estos en Egipto, que simplemente por el momento pareciera que creyeran, pero a la hora de la verdad le daban la espalda al Eterno. Pensemos en esto, en obediencia. ¿Qué pide de nosotros el Eterno? Él pide misericordia, Él pide amor, Él pide obediencia, que lo amemos, que nosotros seamos un testimonio de su nombre y que creamos a su palabra. Así que espero que me acompañen la próxima semana, cuando continuaremos con la siguiente parashá, estudiando ya el resto de las plagas, estudiando el resto del segundo éxodo y estudiando la Torá en general, las escrituras en general, que son maravillosas, que son verdaderas y que se van a cumplir literalmente, porque hasta ahora hemos visto que el Eterno cumplió literalmente todo lo que Él había advertido. Así que el Eterno los bendiga y los guarde, que tengan un Shabbat muy bendecido, que ustedes se puedan gozar en el Shabbat del Eterno y que nos preparemos en el corazón para que la próxima semana estemos estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva porción del corazón mismo del Eterno, que es la Torá, la instrucción del Padre para nosotros. Shalom y muchas bendiciones del Eterno a sus vidas. Que el Eterno los bendiga y el Eterno nos guarde a todos. Shalom, shalom. Feliz noche.